Dios te bendiga, ten muy buena noche. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y de verdad deseo con todo mi corazón que la palabra del Señor siempre haya cabida en tu interior, sea una preciosa semilla que pueda hallar la buena tierra dentro de ti. Ese es nuestro deseo, de verdad, ese es nuestro anhelo, que pueda producirse no solamente el poder de la semilla en tu corazón, sino que también pueda agarrar raíz y definitivamente pueda crecer y dar fruto, porque no te olvides que el Señor Jesucristo dijo que cuando Él vuelva buscará fruto en cada uno de nosotros. No solamente buscará una vida quizás muy frondosa, ¿verdad? Como el árbol sin fruto, una vida llena de ramas, un árbol lleno de hojas, de flores, pero lo que al Señor le interesa es el fruto que nosotros vayamos a dar. No es aquella hojarasca aparente que a veces está, y bueno, puede ser muy llamativo, ¿verdad? El árbol frondoso, que puede traer sombra, pero lo que el Señor Jesucristo busca, definitivamente, le vuelvo a repetir, es el fruto de arrepentimiento, fruto de alabanza, fruto que confiese en su nombre, que haya fruto del Espíritu Santo, que haya el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bonanza, la templanza, la mansedumbre. Lo que Dios quiere de nosotros es que vayamos a dar fruto, porque no te olvides que el día que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, vinimos bajo la vid verdadera, el árbol de la vid, que es Jesucristo. Dice que fuimos injertados en la vid verdadera. Por eso el Señor dice que apartados de Él nada podemos hacer. Entonces tiene que llamarnos a la reflexión nuestra vida diaria, tiene que llamarnos a la reflexión nuestro diario quehacer, nuestro diario vivir, para que veamos si realmente hemos estado dando frutos o nos hemos quedado como árboles muy frondosos, árboles muy aparentes, con mucha Biblia, doctrina, etcétera, etcétera, pero con poca vivencia, poco fruto. Y le vuelvo a repetir, es lo que Dios demanda. Entonces, si definitivamente ya al pasar los años, al pasar el tiempo, no hemos estado nosotros dando el fruto correspondiente, ya el fruto que es exigido de parte nuestra, pues hay que pensar seriamente, porque Cristo el Señor dijo que apartados de Él nada podemos hacer. O sea, no hay fruto, no hay paz, no hay alegría, no hay nada podemos hacer. Y todo lo que hagamos va a tener un gran esfuerzo, pero no vamos a tener los resultados que nosotros habíamos estado buscando. Por eso es importante que nosotros vayamos a invertir también en nuestra vida interior, en nuestro hombre interior. La Biblia dice que mientras se va desgastando, nosotros vayamos invirtiendo en el hombre interno, vayamos haciendo aportaciones en el hombre interno, vamos haciendo reparaciones, vamos nutriéndolo, vamos fortaleciendo, vamos llenándolo de conocimiento, del don del Espíritu de Dios, para que ese hombre interior pues se vaya fortaleciendo en nosotros y ese sea definitivamente quien tenga el contacto con el Espíritu Santo, y la vida cristiana se nos vaya haciendo mucho más sencilla. Esta noche le voy a estar hablando de los tesoros. El buen hombre dice la Biblia que de su corazón, de su tesoro, saca cosas buenas. Esta noche usted tiene que hacer una meditación en la palabra, tiene que hacerle un alto, porque el libro de Santiago decía también, así se viene a colación, que de un manantial de agua dulce no puede brotar agua dulce y agua amarga. O brota agua dulce o brota agua amarga. Aún los mares de agua dulce y agua salada no se mezclan entre sí. Hacen una barrera muy visible desde los aires. Aún los mares de agua dulce y agua amarga, o agua salada, aún ellos como que tienen un límite y se respeta ese límite. Entonces, Santiago decía con mucha sabiduría que de una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. O es dulce o es amargo. Entonces, yo no puedo pensar que hoy me voy a esforzar por ser bueno, ¿verdad? Hoy me voy a controlar para no reñir, para no gritar, para no maldecir. Hoy me voy a controlar, pasé un día más de bondades. No, o sea, o brota de ti agua dulce o agua amarga, o brota de ti definitivamente lo que contiene. Por eso el libro de Lucas es bien importante que nosotros lo vayamos a conocer. Aquí en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, 43 hacia adelante, le voy a estar hablando un poquito acerca de
el buen tesoro, ¿verdad? El buen hombre o el hombre bueno. Y antes de explicarle esto, esta enseñanza nace porque hoy a mediodía tuvimos una plática y bueno, en la mesa decíamos que alguien decía que no existe hombre bueno, no existe hombre bueno. Y bueno, uno a la primera, ¿verdad? No, es que no todos somos iguales. Y empezamos un poco la charla, el diálogo. Y me di cuenta de verdad que no existen hombres buenos. No porque yo se lo diga y todos seamos malos o seamos cortados con la misma tijera, ¿verdad? Como dice el dicho, que tampoco es verdad. Sino que el mismo Señor Jesucristo le dijeron maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo, ¿verdad? El Padre. Entonces, ¿por qué digamos bueno? No existe el hombre bueno, porque el Señor nos llamó a nosotros a ser seres correctos, seres espirituales, no seres buenos. Porque la bondad, desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento, lo que puede hacer es, ¿qué le digo? Puede deformar a los demás. Yo por bueno no dejo que hagas, yo por bueno no dejo que vayas solo, yo por buena gente te he prestado, yo por buena gente te he traído a mi casa, yo por buena gente te he dado comida, yo por bueno. Entonces, lo que puedo estar haciendo por mí, entre comillas, bondad, es quitarles el trabajo y la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tiene que tener. Por eso hay mucha gente que queda decepcionada y dice, es que yo fui bueno con él y fíjense cómo me pagaron. Es que no se trata de ser buenos, se trata de ser espirituales y se trata de ser correctos. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Bueno hay uno solo, el Padre que está en el cielo. Entonces, si alguien le dice, qué bonito es usted, pues, usted tiene que volver a pensar dos veces en sus actitudes, en su forma de ser, porque lo que la gente necesita no es gente buena, lo que la gente necesita es gente espiritual, gente correcta, que corrija y se deje corregir. Por eso aquí la escritura en el libro de Lucas capítulo 6, el verso 43, nos hace una declaración bien interesante del Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: porque no hay árbol, dice, así dice la palabra, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ¿verdad? Aquí está haciendo el Señor una separación entre lo que es y lo que no es. Si usted se ha dado cuenta, todas estas noches hemos venido hablándole de lo que es y lo que no es. O es blanco, o es negro, es frío, es caliente, pero no hay como que mitades. Entonces dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. O sea, aquí el Señor hace la aclaración. Ahora, el verso 45, después de esta alegoría, después de esta comparativa, dice el Señor algo sumamente importante. Aquí el Señor dice algo sumamente interesante, porque aquí ya nos aclara, después de esta alegoría, después de esta comparativa con los árboles, dice el verso 45, el hombre bueno, dice el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Entonces, aquí ya el Señor nos pone a nosotros en grandes conflictos. Aquí el Señor Jesucristo ya nos pone en pensamientos donde nosotros teníamos que empezar a ver dos cosas básicamente. La primera es que tenemos que ver el texto y tenemos que ver el contexto de la situación. Dos cosas que tenemos que aprender a ver. Aquí cuando dice que del buen tesoro de su corazón, ese es el texto, el buen tesoro de su corazón. Dice que saca lo bueno del corazón, el texto saca lo bueno, el contexto. Entonces hay dos cosas que van siempre de la mano, el texto y el contexto. Y no le quiero hablar aquí de doctrina, no le quiero hablar aquí de que si usted saca un versículo, el texto fuera del contexto es un buen pretexto, dicen por ahí, no, sino que hay siempre, dice como dice la Biblia, para sacar buenas cosas del corazón, ese es el texto. Hay que ser bueno, ese es el contexto. El árbol bueno, ese es el texto, saca frutos buenos, ese es el contexto. Entonces, estas dos cosas van de la mano y esto nos van a enseñar cosas bien importantes. Por ejemplo, el pez es el texto y el agua es su contexto. Me dejo entender, ¿verdad? El pez es el texto y el agua es su contexto. Entonces, el pez
fuera del agua jamás va a poder ser feliz. A los pocos minutos el pez muere porque queda sin el líquido elemento que contiene oxígeno, el cual le permite vivir. El pez muere porque salió de su contexto. Otro ejemplo, si nosotros vamos al espacio, ¿verdad? Sin las medidas necesarias, sin la escafandra, sin el traje, nos vamos sin todas esas precauciones, nos vamos sin oxígeno y bueno, salimos, abrimos la escotilla, por así decir, de la nave espacial. Yo soy el texto, pero mi contexto, mi entorno no es el que yo necesito para vivir. Entonces definitivamente yo me voy a morir por falta de oxígeno. En el caso del pez, yo en la tierra estoy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy un ser terrestre. Pero si yo decido vivir en el agua, yo me entro a vivir dentro de las profundidades del agua, quizás pueda aguantar un par de minutos, pero ya después mi necesidad, escuche bien lo que le estoy haciendo estas comparativas, mi necesidad de respiración me va a obligar a salir del contexto del agua y buscar el oxígeno, ¿verdad? Entonces, cuando no tengo esto, mi texto está yendo contra mi contexto. Entonces, ¿qué le trato de decir con esto? El pez no se esfuerza por vivir en el agua. El pez no se esfuerza. El pez no está ahí desesperado buscando la superficie para poder respirar. Bueno, la gran cantidad de peces no lo hacen eso. O sea, los peces están dentro del agua, están felices, están nadando, están tranquilos. Ellos están, porque están en su contexto, están viviendo sin esfuerzo. Yo no creo que para nosotros sea un esfuerzo respirar, ¿verdad? Es más, a veces ni lo pensamos. Caminamos, vamos, volvemos, pero ya estamos respirando. No es un esfuerzo vivir, a no ser que venga a vivir en la ciudad que nosotros vivimos, ¿verdad? Aquí sí falta oxígeno y aquí sí hay que esforzarse para poder respirar. Pero en la gran parte del planeta no es difícil vivir en el contexto. Entonces, esto a nosotros nos da una idea de el por qué muchos creyentes se les hace difícil vivir una vida cristiana. Porque ellos creen ser cristianos, pero su contexto no es cristiano. Por eso se les hace difícil vivir. Su corazón, si su corazón es un buen tesoro, atesora la buena semilla, la preciosa semilla, la palabra de Dios, pero en él, en su contexto, en su forma de ser, no lo es, entonces le va a costar vivir. Es como el pez, ¿verdad? Que va a querer salir a la superficie. No se esfuerza. Él vive tranquilo debajo de las profundidades del agua. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir una vida bien esforzada, tenemos que revisar qué está mal, el texto o está mal el contexto. ¿Qué está mal? El fruto, ¿verdad? O el árbol. ¿Qué es lo que está mal? Algo de los dos está mal. Porque yo no creo que tampoco sea un esfuerzo para el árbol, para la higuera, ¿verdad? Dar higos. Yo no creo que el árbol se concentra, ¿verdad? Todos los meses dice, tengo que dar higos, tengo que dar higos, tengo que dar higos, porque si no doy higos, estos me van a cortar. ¿Qué tal si se me sale una uva por ahí o se me sale una piña? No, o sea, tengo que dar higos. No, ese árbol crece naturalmente y después de un tiempo va el agricultor y saca los higos, saca las uvas, saca el árbol del género que sea, pues se está extrayendo el fruto. Entonces, a nosotros no debería hacernos difícil ser cristianos. Se nos es difícil por el contexto en el que estamos viviendo. Y aquí en Juan, capítulo 3, el verso 5 y 6, le va a aclarar un poco lo que le estoy tratando de decir en esta noche. Porque definitivamente, hermano amado, tenemos que revisar qué cosas atesoramos y qué cosas estamos sacando en nuestro interior. Por eso dice la Biblia que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el malo saca cosas malas, ¿verdad? Entonces, eso nos tiene a nosotros que alertar qué es lo que nosotros estamos extrayendo de nuestra vida, qué es lo que estamos compartiendo hacia los demás, qué es lo que estamos sembrando en la vida de la gente, qué es lo que estamos poniendo en la vida de estas personas para que definitivamente se pueda dar el fruto bueno o el fruto malo. Dice en el libro de Juan, capítulo 3, el verso 5 y el verso 6, ahí el Señor hace una declaración bien importante que nosotros tenemos que saber, que Dios hace inseparable lo espiritual de lo natural.
Ese es un pensamiento griego, aparte de lo espiritual, aparte de lo natural. No, no. El Señor no separa las cosas. Dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí viene la aclaración. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vale decir que la vida espiritual está acompañada por un contexto espiritual. El que es nacido del agua, le voy a dar el ejemplo. El que es nacido en el agua, el pez, vive en el agua. El que es nacido en el aire, vive en el aire. El que es nacido en la tierra, vive en la tierra. El que es nacido de Dios, vive en Dios. Así de sencillo es. A veces nosotros pensamos que una oración como la oración famosa del pecador, ¿verdad? Y yo me arrepiento, confieso que Jesús, bueno, ya, listo, ya soy nacido de nuevo. Pero hay características de la gente que nace de nuevo. Una de ellas es bien notoria. Una de ellas es que tiene hambre por la palabra. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene hambre por la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque todo niño recién nacido, todo infante que acaba de salir del vientre de la madre, lo primero que hace es llorar, ¿verdad? Es un quebranto tremendo. Y después de esto viene el abrazo moro de la madre, ¿verdad? El apego. Y el bebé, por instinto, porque Dios así lo ha permitido, el niño empieza a buscar el pecho de la mamá. Ahí va el calostro, ¿verdad? Algunos dicen que era la primera vacuna. Dice la ciencia que pasa no solamente la leche, no solamente pasa el calostro, dice que pasa la información que deja inmune al muchacho contra un montón de bacterias y enfermedades. Bueno, entonces lo que el niño hace para empezar es buscar la leche, el alimento, porque quiere vivir. Él busca la leche y empieza a tomar y a tomar, a desbordar la leche y quiere más y quiere más. Y cuando va pasando el tiempo, él ya no solamente quiere leche, ya quiere papillas, ya quiere comida. Y cuando va haciéndose más grande, ya quiere más comidas, ya son 3, 4, 5 comidas al día. Y no dejamos de comer hasta el momento en que morimos o cuando estamos enfermos. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo nunca debería dejar de leer la Escritura. Deja de leer la Escritura porque se enfermó su espíritu, porque hay una enfermedad en el espíritu, se desanimó, se desalentó, pecó, el virus del pecado ingresó en él, ya no hay ese deseo de comer, ya no se apasiona, ¿verdad? Como antes comer el platito que nos encantaba y que nos gustaba, pero ahora ya no hay eso. ¿Por qué? Porque el espíritu o se enfermó o definitivamente si desde el momento que fue a una iglesia no le gustó leer la palabra, quizás usted no ha nacido de nuevo y necesitas nacer de nuevo porque ya escuchaste del Salvador, ya sabes que alguien vino a morir por tus pecados para darte vida y un día que Dios permita que estemos con él, pero de lo contrario, alguien que ha nacido de nuevo, por eso la Biblia dice el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso usted va a ver que el hijo es tan parecido al papá, a la mamá, tiene rasgos genéticos del padre, de la madre, aparte de llevar el apellido, la sangre, llevar el ADN, llevar un montón de similitudes de sus padres, la genética. Entonces el que es nacido de la carne, carne es. Por eso es que hay gente que no sale de la vida de la carnalidad, ¿verdad? Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso dice aquí que el que es nacido de la carne, esa persona, el carnal, no se esfuerza en ser carnal, no se esfuerza en ser grosero, no se esfuerza en ser mal hablado, no se esfuerza en ser irresponsable, no se esfuerza porque es un ser caído, es un ser que no se hace problemas si tiene que fumar, pecar, no se esfuerza, él lo hace porque que es nacido de la carne, la Biblia dice que la carne es. En cambio, el que es nacido del Espíritu tampoco debería esforzarse en las cosas espirituales. Mire, leer la Biblia es una acción espiritual, orar es algo espiritual, ayunar es un ejercicio espiritual. O sea que el que ha nacido del Espíritu no es un esfuerzo ayunar, para él no es un esfuerzo orar. Entonces tenemos que aquí un poquito ir aclarando algunas interrogantes para nosotros, ya que a veces hay cosas que sí nos cuestan, que sí nos esfuerzan. Y no le digo con esto que no nació de nuevo, sino que tenemos que darle más lugar al contexto espiritual para las cosas espirituales. Entonces, en la palabra del Señor, aquí vamos a ver un ejemplo en el libro de Filipenses capítulo 2, el verso 6 al verso 8,
Esos 3 versículos nos hablan de algo bien importante. Y aquí la Biblia nos refiere sobre lo que es nacer de nuevo, nacer del vientre de una madre, tomar la forma humana, y el que nace de carne, carne es. El que nace de espíritu, espíritu es. Dice de la siguiente manera, en el libro de Filipenses 2, 6 al 8. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que Jesús tuvo que venir de un vientre de una mujer para tomar forma humana, porque lo contrario, el ser humano no le entendía a Dios. Por ahí escuché una historia, unos hombres en la India. Usted sabe que ellos creen en la reencarnación, en la elevación y ese tipo de cosas. Entonces habían 3 o 4 personas que estaban caminando por ahí en el campo, y de repente ven un gran hormiguero, ¿verdad? Millones de hormigas caminando, y ven que un elefante viene. Un elefante grande viene por el camino de las hormigas. Y la gente empieza a decir, bueno, está viniendo el elefante, va a matar aquí a cientos de hormigas. ¿Y qué tal si uno de nuestros familiares se reencarnó en una de las hormigas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el elefante venía a todo paso, ¿verdad? Y dicen, gritarles no nos van a entender. Hacerles señales a las hormigas no nos van a comprender. Escribirles en el polvo, en la tierra, no saben leer. Y alguien dijo, a no ser que nosotros seamos una de las hormigas y les alertemos, esa sería la única forma de que las hormigas eviten la muerte segura. Entonces Dios, mire qué sabio es Dios, desde los cielos nos mandó su palabra, nos mandó su espíritu, nos mandó los profetas, nos mandó a su Hijo Jesucristo, pero todos terminaron siendo asesinados en gran manera por la humanidad. El lenguaje del espíritu no se entendía. Cuando vino Dios, por eso dice que Dios tomó forma de hombre, Dios desde los cielos hablando, y el hombre no le entendía, como sucede en nuestros días. Dios nos está hablando a través de los acontecimientos, a través de la creación, las necesidades, los desastres naturales, los tifones, los huracanes, ahora las sequías. Nos está hablando a través del comportamiento humano, de todas aquellas cosas, pero el hombre no le está entendiendo lo que pasó en aquellos días. Entonces dice la Biblia que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Cambió el contexto. El texto cambió el contexto. El Dios que era espíritu dejó su trono, vino en forma de hombre para que el hombre le entendiese. Habló el idioma del hombre, tenía apariencia humana, era humano y era Dios. Era Jesús nuestro Salvador, quien vino a darnos un mensaje, porque el humano estaba perdido. El humano lo único que tenía de su tesoro eran cosas malas y no eran cosas buenas. Entonces ahí usted tiene que darse cuenta cómo Dios, por tan grande amor que nos tiene y tiene a la humanidad, él dejó su trono, dejó el lenguaje que él hablaba, porque el hombre no le entendía. Entonces tomó forma de hombre para hacerse visible, tangible, audible, visible. Entonces ahí poder ver, y aún así no le creían. Le dijeron en el juicio, dice que tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice que tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor dijo, tú lo has dicho. Y se rasgaron las vestiduras y dijeron, blasfemia, has dicho, a este hombre hay que asesinarlo, a este hombre hay que matarlo. Entonces dése cuenta que ni ahí Dios el texto, en el contexto del ser humano, el hombre no entendió. ¿Por qué? Porque el hombre era un ser caído. Entonces el que nace espiritualmente va a poder entender las cosas que vienen de parte del Señor. Entonces aquí le voy a dar algunas evidencias que la gente ha nacido del espíritu, porque hay gente que sí ha nacido de la carne, y carne es, ¿verdad? Aunque asista a la iglesia. Pero aquí tenemos que ver algunas evidencias que ha nacido del espíritu, porque usted puede haber nacido no solamente en una región o en un país, ¿verdad? Sino que usted puede haber nacido en una religión. Usted puede haber nacido en una secta, pero lo que el Señor nos demanda es que nosotros vayamos a nacer del Espíritu. Y aquí vamos a ver algunas evidencias. En el libro de Juan, capítulo 3, el verso 8,
ahí se nos hace una referencia sobre lo que es nacer, nacer del Espíritu, nacido del Espíritu. ¿Cómo yo sé que he nacido en un país? Porque mi cédula dice así, usted ha nacido en tal país, ¿verdad? Mi pasaporte dice eso, mis rasgos dicen eso, mi idioma dice eso. Tengo muchas características de decir que yo nací en este país. Si usted nació, no sé, en el África, pues va a tener pasaporte, nombre, apellido, la sangre, la genética, va a tener el idioma, la familia, muchas cosas que dan evidencia que usted es asiático, que usted es africano, que usted es europeo, que usted es americano, sur, norte, centroamericano, pero donde usted nace hay características, hay evidencias, pero nosotros a veces no le hemos puesto el ojo a ver cuáles son las evidencias de haber nacido del Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿se acuerda? Que nosotros, el que no nace de agua y de Espíritu, dice que no puede entrar al reino de los cielos. O sea que aquí estamos en grandes conflictos. Aquí el conflicto es saber si yo he nacido del Espíritu o sencillamente yo fui un domingo a una iglesia, levanté mi mano, hice la oración del pecador y de ahí en adelante, bueno, yo dije ya, aquí yo me tengo el cielo asegurado y las alas de ángeles, la graduación, la corona, la aureola, y aquí se terminó la vida conmigo. No, 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 no. Hay evidencias de que usted ha nacido de nuevo. Así que vamos a verlas. Juan capítulo 3, el verso 8, vamos a ver que el tiempo nos vaya a alcanzar. Juan capítulo 3, el verso 8, aquí viene una de las evidencias. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Que el que es nacido del Espíritu, primera cosa, es que sabe que en esta tierra es un extranjero y es un peregrino. Que por muy bonita que esta tierra nos sonría, nos ofrezca todos sus beneficios, porque Dios la ha hecho con muchas cosas hermosas, este sistema en el que vivimos, este tiempo en el que nosotros nos desarrollamos, no es el nuestro. O sea que, como dice la Biblia, es como el viento que nos lleva por aquí y por allá. O sea que aquí estamos de paso. No vinimos a quedarnos a esta tierra, no vinimos a estar cómodos en este planeta Tierra, en este lugar, en este sistema mundo. No, nosotros no deberíamos acomodarnos. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si fuéramos de este mundo, la gente nos escucharía. Pero cada vez más el cristianismo como que está no reduciéndose, sino que está siendo acorralado, ¿verdad? Hay leyes contra la cristiandad. Hoy leía una noticia en el Reino Unido que cerraron una librería cristiana y dice que le pusieron una multa muy grande al dueño de la librería y arrestaron a los que estaban ahí comprando material cristiano. No sé hasta qué punto, no sé el por qué, no sé si las leyes habrán cambiado, no lo sé, pero la noticia salió así en un portal cristiano. En otros países se está como que promoviendo a todo aquel que esté contra los principios bíblicos, pues hay que perseguirlos, así textual, ¿verdad? Hay que perseguirlos. Entonces, no es que la iglesia está desapareciendo, sino como que la iglesia está siendo acorralada con leyes, con filosofías, con pensamientos, con movimientos, con colectivos. Está siendo como que puesta contra la espada y la pared. Por eso, usted tiene que saber que nosotros estamos, dice la Biblia, en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso tenemos que ver que cuando la Escritura dice que somos como el viento, ¿verdad? Que estamos nada más aquí de paso, eso a nosotros nos hace entender que esta gente, si nosotros fuéramos de este mundo, la gente nos escucharía, no nos acorralaría. Tenga en cuenta bien eso. Si fuéramos de este mundo, la gente nos escucharía, no nos acorralaría, no nos acusaría, no nos maldeciría. No diría que nosotros somos retrógradas, etcétera, etcétera. No verían a la iglesia como un enemigo, ¿verdad? Si fuéramos de este mundo. Pero como no somos, por eso no nos escuchan. Porque es otro su contexto, es otro nuestro contexto. Por eso el que ha nacido del Espíritu tiene que saber una cosa. Que nosotros aquí en esta tierra estamos de extranjeros y peregrinos. No hay otra fórmula, no hay otra cosa. Así que yo tengo que decirle que si usted nació del Espíritu Santo, que si usted en realidad tiene evidencias de que un día su conversión fue verdadera, usted bebe la leche, usted come la palabra de Dios, hasta el día de hoy se alimenta, tiene el gusto, el deseo por comerla,
Si usted hasta el día de hoy se da cuenta que en esta tierra estamos de extranjeros y peregrinos, me alegro muchísimo, porque eso da a entender que nosotros nacimos de agua y de espíritu. No basta con el bautismo, es una primera parte. El Señor lo dijo bien claro, de agua y de espíritu. Si no, no podemos ingresar al reino. Y el reino no está allá arriba, el reino está aquí abajo. Podemos verlo, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entremos al reino, no solamente veamos, y un día cuando termine todo esto, heredemos el reino de los cielos. Soy el pastor Marcelo Müller, quien tuvo el gusto de haber compartido con usted esta noche. La bendita palabra del Señor para nosotros es una gran bendición. Realmente nos bendice, nos mueve, nos motiva que podamos seguir adelante. Y usted en un momento llegado pueda ser el hombre bueno que de su corazón saca cosas buenas. Y no sea el hombre que no sabe quién es, que quizás saca cosas buenas o que quizás saca cosas malas. Yo lo animo en el nombre del Señor Jesucristo a que usted pueda buscar ese nuevo nacimiento. Quizás usted nació de nuevo y no se alimenta de la palabra. Quizás el espíritu se enfermó, el espíritu se dañó, pecó, falló, cayó. Pero es bueno, como dice el libro del profeta Isaías, ven y hagamos cuentas. Si tus pecados son rojos, serán como la blanca lana, si no te hubieses arrepentido. Está hablando el Señor de que esos pecados tarde que temprano pueden corrompernos, destruirnos, anularnos, aniquilarnos y causar pérdidas en nuestra vida. Así que yo lo animo a que usted pueda buscar la palabra del Señor, a que usted se edifique constantemente y a que usted se dé cuenta que nació del Espíritu. No nació de la carne solamente, nació del Espíritu. Y aún si hemos nacido de la carne, dice que nacimos por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Que Dios lo bendiga mucho, con nosotros será hasta el día de mañana. Dios lo bendiga.